Estamos a las 13:05 aquí en Rock and Pop. Me toca tomar la posta de lo que es este día tan especial, este día tan temido, este día que de alguna manera sentíamos que podía llegar a través de lo que fueron sus últimos testimonios, de las últimas entrevistas que dio, de este personaje que fue mito en vida y que a esta hora vos, yo, todos estamos procesando qué significa en nuestras vidas la figura del Indio Solari. La música de Los Redondos trasciende las fronteras de la música. La poesía del Indio Solari hoy, cuando escuchás cada canción, repercute de otra manera. Por supuesto que la figura de la muerte todavía resulta una trompada inexplicable de la que todavía no te cayó la ficha, y por ahí van a pasar un par de años para que te caiga la ficha de que esa voz que un día llegó a tu vida y que te acompañó y forma parte del viaje en el auto, de los encuentros con los amigos, los recuerdos de las procesiones, de las misas ricoteras. Su vida sin duda nos marcó a todos. Es un fenómeno popular de proporciones donde realmente creo que hasta a los sociólogos les queda grande el tema. El Indio Solari ha sido un personaje muy particular en este país que dio tantos cracks de la cultura rock. Hemos despedido al Flaco Spinetta, hemos despedido a Gustavo Cerati, se nos ha ido Luca Prodan, éramos más jóvenes y no nos dábamos cuenta de eso, Federico Moura, pero esta del Indio, a esta edad avanzada, con un Indio Solari que en los últimos 4 o 5 años, cada vez que daba una entrevista nos explicaba un poco de qué se trataba su proceso, de esa enfermedad, de ese Parkinson que iba avanzando y que le ponía una fecha de vencimiento a su estadía en este plano de la vida. Hoy es un día que no te vas a olvidar nunca más el resto de tu vida. Hoy es ese día al que tanto temor le tenías. Y es lógico, porque la muerte es un salto al vacío que no sabemos muy bien de qué se trata. El día que falleció Gustavo Cerati, la mamá de Gustavo me acuerdo que dijo: estoy con los pies en la tierra y la mirada al cielo. Hoy seguramente quizás busques a tus amigos de toda la vida con los que te encontraste para ir a Salta, a Tandil, a Olavarría, a Gualeguaychú, y con los que viviste tantos buenos tiempos cuando tomaban esos 4 días y todo era como una gran fiesta. Hoy es un día donde quizás prefieras encontrarte con esas canciones que vas a ir eligiendo y que vas a ir escuchando en Rock and Pop. Qué mejor radio que esta, que le dio siempre aire a una banda que empezó de manera muy independiente. Cuando el disco Octubre salió a la venta, salió por una distribuidora que era DBN, pero la obra de Los Redonditos de Ricota era una obra independiente, y hablar de rock independiente en 1986 significaba estar completamente al margen del sistema. Sin embargo, en esta radio fuimos interpretando, y muchos de los que hacían esta radio iban a los conciertos de Los Redonditos de Ricota en Palladium, en la Manzana de las Luces, en ese under tan de los 80, antes inclusive de la edición del primer álbum de Gulp,
cuando se repartían los famosos redonditos de ricota y toda esa loca bohemia que tenía mucho que ver con la vuelta de la democracia, con la juntada de tipos que realmente aportaron mucho a la cultura popular argentina, y encima tocaban los redonditos de ricota, ese rock and roll y muchas de esas canciones que tiempo después grabaron, porque tenían un repertorio de canciones que en el tiempo, en algún momento a ellos se les ocurrió, a la altura de Luzbelito, grabar esos rock and rolls de los primeros tiempos en Brasil. Y creo que hay registro de eso. De eso sobrevivió Mariposa Pontiac, Rock del País, en el álbum Luzbelito. Y después salieron muchas de las canciones nuevas que tenía el Indio junto con Sky, que tenían un perfil más oscuro. Nos podemos poner a hablar de muchas cosas. De un personaje inevitable, ineludible, impostergable, fundamental, de los cimientos de este país que tiene en el ADN la cultura rock. De los River, de los Redondos, de los viajes, de las peregrinaciones, de los que fueron en los primeros tiempos y lo vieron en el Teatro Santa María, cuando era un secreto a voces, eso que pasaba en los shows de los Redonditos de Ricota, con el Indio con bigote y con la pelada no tan rapada. Hoy es un día que queda en la historia desde muy temprano, cuando a todos nos sacudió la noticia. Una noticia para que el Indio nos vino preparando, y muchas veces surgió esa pregunta y él contestó y dio respuestas. Es el rock del país, mucho más que eso. Es una forma de sentir, es una forma de vivir, es una forma de llevar adelante eso que tanto nos gusta y que tanto nos une. Su partida física nos deja una obra que va a durar por siempre, y siempre va a estar en Rock and Pop. Hasta siempre, Indio Solari. Rock and Pop 1170 82 0959. Nos gusta el rock. Chincho, mirá si no me voy a olvidar de este día. Hoy es mi cumpleaños. Que a la mañana salgo y escucho a Beto lo que estaba diciendo, que había fallecido el Indio. La verdad que me agarró una tristeza enorme. Así que mirá si no me voy a olvidar del día que falleció el Indio. Qué día triste para los rockeros. La verdad estoy devastado. Hoy es un día ciego para todos aquellos que fuimos iluminados por la pluma del Indio Solari, un tipo que acaparó voluntades juveniles y les dio lo que necesitaban para llenar el vacío generado por una sociedad abandónica. Hasta siempre, Indio. ¿Puede alguien decirme, te voy a comer tu dolor? No, nadie puede decirme. El dolor nace desde las entrañas. El dolor no se ve, internamente te persigue. Es dolor de alguien que se ama, se admira, renace de las profundidades del ser y el existir. Los recuerdos no lastiman, el extrañarte parte en mil pedazos. Se sigue de pie por tus mensajes, fueron y serán enseñanzas. Jamás vas a morir. Tú, arte, eres y serás una leyenda. Carlos Alberto Solari, el Indio, 1949-2026, rock argentino. Bueno, estamos a las 13:23 haciendo un programa muy especial, todos muy emocionados, todos muy tocados con los mensajes de ustedes, con las cosas que vamos compartiendo, todos los que estuvimos conviviendo en Rock and Pop en estos últimos 30 años y más también, con la cultura de el mito viviente que siempre fue Carlos Indio Solari. Y quiero sumar a mis compañeros de equipo que están acá conmigo. Maggie Aizega, hola, ¿cómo te va, Maggie? Buenos días para todos. Hola, Gaby, querido. ¿Cómo estás, Chicho? Bueno, yo hablaba recién, ¿no?, que en las últimas entrevistas, ya desde su retiro de los escenarios,
el Indio nos venía contando que lamentablemente una enfermedad había tomado parte de su cuerpo y cada vez que daba una entrevista le preguntaban si le temía la muerte y de alguna manera el Indio nos fue preparando en cada entrevista para este día en el que nunca terminás del todo preparado, pero jamás, porque el shock es total y el shock va a durar tiempo, tal vez años. No sé, pero lo primero que quieren aportar, lo que sientan, digo, porque son horas de mucho sentimiento y donde a veces uno busca las mejores palabras y no existen mejores palabras, existen sinceras palabras. Para mí, de los mejores letristas del rock nacional. Sí, total. Lejos, a la altura de Charlie y de Spinetta. Si tengo que hacer un podio, los pongo a los tres. Sí. Un gran poeta, un gran escritor. Una forma única de escribir. Única, un estilo único y un creador de historias. Bueno, y habló mucho de la muerte en sus letras también. Sí. No sé si hay un músico del rock nacional y mundial, te diría, que haya hablado tanto de la muerte. Pero además, ¿sabes qué? Yo reparo esto. La cultura de los Redonditos de Ricota, independiente, hacer rock independiente, cuando empezaban los 80 y de repente salíamos de un régimen opresivo y llegaba la democracia, era toda una aventura. Hoy cualquiera saca un disco desde su computadora y la tecnología facilitó. Independiente hoy. Pero antes, si vos no estabas en la CBS, en la EMI, en Polygram, era imposible sonar en las radios y que tu música se divulgara. No existían las redes sociales ni mucho menos. Entonces había un secreto a voces que era toda una cultura de músicos que no habían pertenecido a la década del 70, que sí se habían nutrido de los referentes de la década del 70. El Indio habla mucho de la pluma de Javier Martínez, de Manal, y Sky Bellinson, viniendo de una ciudad como La Plata que nos dio tantas bandas. Pero los Redonditos de Ricota y el Indio, para mí, siempre fue por una colectora que se inventó él mismo, porque había algo que era el Star System del rock, que era pasar el filtro de una compañía discográfica y que te empiecen a hacer sonar en las radios. Así aparecieron los Twists, los Abuelos de la Nada, Soda Stereo, Virus, algunos desde la CBS, otros desde Interdisc, y los Redonditos de Ricota empezaron con discos que se vendían en solo 2 disquerías y que eran secreto a voces. El primer disco de Los Redondos, por eso hoy en el mercado de la reventa, con esta vuelta del vinilo, el que tiene la edición original con esa tapa que si la tocas tiene, digamos, como otro roce, los que accedieron a esa música, a ese disco, y que hoy pagan fortunas, en realidad, bueno, claro, se están metiendo con el origen de un mito que nació mito, porque era un mito, era un secreto a voces, eso que generaba los Redonditos de Ricota en los primeros lugares del under, donde compartían escenario con Sumo, donde, si bien ellos siempre fueron por un lado muy personal, digo, porque parte del rock independiente que después se concentró en otras bandas, tuvo la escuela de los Redondos de Ricota como la primer banda que se animó a hacerlo, ¿no? De no firmar con ninguna compañía. Cuenta Daniel Greenbank, cuentan los de CBS, que todos intentaban firmar un contrato con los Redonditos de Ricota y que ellos tenían las reuniones y no querían saber nada. Charlie García les ofreció producirlos en un bar y le dijeron que no. Exacto, porque tocaban en ese under, que era un under tan increíble, con figuras todas rutilantes y tan diferentes y tan diversas, con propuestas artísticas que realmente no eran una sola cosa. Cada uno tenía algo distinto para contar. Sumo iba por un lado, Virus iba por otro, los Twists iban por otro, y los Redonditos de Ricota también. Y así empezó esta historia, que para mí explota en el año 87. Yo creo que la muerte de Luca Prodan y del final de Sumo generan un trasbordo de una banda que llegaba a llenarte obras. Sumo hace un último Obras de After Chabón, reventándolo con la gente que se tiraba de la popular a la platea parada, como se lo llamaba en Obras.
y que generó un transbordo en unos Redonditos de Ricota que logran su formación definitiva y sacan un tercer álbum llamado Un Bayón para el Ojo Idiota, que suena primero con el Rock en el Puticlub, Masacre en el Puticlub, sonaba como tema y con insistencia, porque en Rock and Pop también siempre estuvimos muy atentos a los llamados de los teléfonos de los oyentes y a la demanda, y a eso que empieza a crecer de una manera que no te das cuenta. Entonces empezaron a reventar cemento, empezaron a reventar lugares donde realmente todo les iba quedando chico, ¿no? Hasta llegar en 1989 por primera vez a Obras. Y en Obras presentaron Bang Bang Está Liquidado, el cuarto disco de los Redonditos de Ricota. Siempre por el lado independiente, ¿no? Había una distribuidora, DBN. Yo trabajaba con Lalo Mir. Lalo Mir fue un personaje fundamental para los Redonditos de Ricota. Podríamos llamarlo Lalo, estaría bueno. Porque Lalo fue, antes de entrar a Rock and Pop, en su programa 9 PM, el primero en pasar a los Redonditos de Ricota. Y ellos le llevaron su demo. Ese demo que tenía Nene Nena y muchas canciones que después nunca grabaron de manera oficial. Y yo me acuerdo que cada vez que salía un disco nuevo de Los Redondos, y yo ya formaba parte del programa de Lalo desde hacía años, venía la Negra Poli. O sea, ahora los discos, viste, se anuncian, hay cuenta regresiva, te aparecen en las redes y no está el tema habilitado, pero ya sabés cómo se llama. En aquel tiempo venía Lalo y nos decía a nosotros: mañana viene la Negra Poli. ¡Wow! Y sabíamos que traía el disco. Y venía y traía el disco ya manufacturado, con el arte de tapa de Rocambole. Entonces me acuerdo perfectamente cómo apareció Rocambole con la Negra Poli con Último Bondi a Finisterre. Entonces Lalo, que le decía: ¿cuál pongo, negra? Y la Negra Poli le decía: poné cualquiera, porque los Redondos nunca hicieron del single de difusión, no, poné esta, poné a 4, que es el tema que va a romper todo. Y el criterio de Lalo era maravilloso, digo. Otro maestro de los maestros, como el gran Lalo, que fue el primero en pasar a los Redonditos de Ricota en la radio, decía: y poné el tema 1, tiene que ser el tema 1. Entonces salió con las andanzas de Buscapina en Siberia. Y bueno, en su momento, cuando salió después el Momo Sampler, que traen ese disco con ese formato tan especial, los últimos 2 discos de los Redonditos de Ricota venían en un packaging muy diferente a como venían habitualmente los discos de vinilo. Fíjense ustedes que después el Indio Solari, cuando hace su discografía solista, arma esos libros, esas especies de libros, y toda su discografía, vos tenés los discos del Indio y los tenés separados a un costado porque no se parecen a ninguna otra forma. O sea, son unos libros rectangulares con las distintas tapas. Bueno, lo mismo pasó con los últimos 2 álbumes de los Redonditos de Ricota, y te contaba la negra lo que era la idea original para cada disco. O sea que Último Bondi a Finisterre, que termina siendo esa tapa plateada con ellos como adentro de una cápsula espacial, de una nave, sí. Está buenísimo. La idea original de Rocambole, que era inaplicable a la hora de establecer los costos y poner un disco a un precio básicamente popular o accesible, era que fuera de hierro. Claro, pero tenías que cobrarlo. Pero era un quilombo gigante. Lo mismo pasó con Momo Sampler. Momo Sampler, que tiene ese medallón que es el Momo Sampler, el símbolo del Momo Sampler, en esa goma, también marcaba cómo los Redonditos se encaraban el tema de su obra desde la estética también, ¿no? Desde cómo presentar, y esas postales, digo, esos books que no eran books, en realidad los cuidabas con mucho. Vos cada vez que abrías Momo Sampler lo abrías con cuidado. Sí, que no se rompa nada. Intentando, bueno, y ahí con toda la prosa del Indio Solari, que siempre fue una prosa muy original, una forma única de escribir en el rock. Ahora, qué loco lo de Lalo, que también recibió el primer demo o cassette de Soda. O sea, las 2 bandas más grandes de Argentina le llevaron su primer demo a Lalo Mir. Y lo más fuerte, ¿sabes también que es? Que cada vez que nosotros estábamos en el mal de radio, a mí me tocó compartir con Lalo 6 años de radio, la gente le pedía a Lalo que ponga el demo. Lalo, pon el demo de los Redondos, pon el demo de los Redondos, pon el demo de los Redondos. Y Lalo, que siempre fue un bicho loco de los fierros y de tener estudio propio y esas cosas, él mismo
intentó ir mejorando el sonido de ese demo a través de los años, a medida que se iba digitalizando la música. Hace unos meses en sus redes puso un tema inédito de Los Redondos, que encontró una cinta en su casa, no recuerdo si era porque o... ese demo trae todas las canciones que en algún momento iban a formar parte de Luzbelito, que no se iba a llamar Luzbelito, y los querían grabar en un estudio muy especial en Brasil. Ellos se van a Brasil y tienen unas sesiones en Brasil donde graban todos estos clásicos, entre ellos Mariposa Pontiac. Yo ponía el ejemplo de Mariposa Pontiac porque la idea original no era hacer un disco de canciones nuevas, sino de grabar todos esos temas que pedían los fans desde los primeros tiempos, porque empezaron siendo una banda de rock and roll, una banda de garage. Entonces, nada, la música de Los Redondos, abrimos los teléfonos al 11 70 82 0959. La obra es extensa, es inconmensurable, y vamos a escuchar lo que fue uno de los sobrevivientes de ese disco que nunca terminó saliendo, con los clásicos, más clásicos de los primeros tiempos de Los Redondos. Hoy despedimos a un referente, un transformador cultural, un ídolo absoluto en épocas bravas para encontrar el camino. El Indio Solari no fue un cantante, fue un movimiento. Y muchos marines de los mandarines. Con Los Redonditos de Ricota convirtió cada recital en un ritual donde miles de almas encontraban libertad, rabia y poesía. Era mi casa suburbana, mi obsesión, tu prisión. Sus letras eran enigmas. El Indio hablaba en código, pero todos lo entendían. Con Los Redondos vendió más discos que nadie sin depender del sistema. Llenó estadios, generó peregrinaciones masivas y convirtió a ciudades enteras en santuarios ricoteros. El Indio fue la voz de los que no tenían voz, el espejo de una Argentina herida y rockera, el grito de una generación que nunca se resignó. Su figura es mito y leyenda. Mientras en algún parlante suene jijiji, el pogo más grande del mundo estará siempre presente. Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí, solo seguir cantando. Hasta siempre, Indio Solari. Gracias por el rock. Bueno, acá estamos en este día tan especial, pensando tantas cosas, inclusive cuando suenan las canciones del Indio. Si estamos a la altura de las circunstancias, ¿no? Es un programa difícil para nosotros, sin dudas. Como es para vos difícil pensar cada minuto, porque lamentablemente ya tuvimos que despedir a varios de los que nos marcaron la vida. Porque el rock te marca la vida, sin dudas. Y un artista como el Indio Solari, sin dudas, desde sus textos a temprana edad, desde los primeros discos, ya marcó un camino diferente, muy distinto, con códigos que fueron transformándose en códigos de masividades increíbles, inconmensurables. O sea, hablar de un artista que hace un show en Junín donde viven 60.000 personas y mete 250.000, no es un fenómeno cualquiera. No es un artista que te decía vení y hago 15 Gran Rex. No, era un artista que de repente te decía hoy tocó en Salta, hoy tocó en Gualeguaychú. No, pero aparte meter lo loco de Los Redondos y del Indio es llegar a juntar 300.000 personas siendo under. O siendo independiente, no under. Empezar en el under de manera independiente, nunca transar con una discográfica y llegar a meter toda esa gente. Yo tengo una teoría. Para mí under fue hasta octubre quise independiente. Circuito, empezaron, ¿no? Siendo under. Si entendemos por eso, digamos, una banda que puede tocar en teatros como podían tocar los Redondos. A partir del tercero del 87, con el Bayón, empiezan a reventar Cemento y esos discos, ese disco tan rockero que es Un Bayón para el Ojo Idiota, se empieza a transformar en algo que a donde iban rebalsaba. Entonces después van a obras y hacen Bang Bang, de repente hacen obras al aire libre con La Mosca y la Sopa,
ocurre lo de Walter Bulacio, y ahí se empieza a hablar del fenómeno que superaba todas las barreras del rock, corriéndonos del rock, porque siempre fue como un capítulo especial en el rock Los Redondos de Ricota, ya desde que empezaron arrancaban desde otro lado. Bueno, con el tema de la policía siempre fue una historia. Recuerdo la entrada al show de River. Yo fui al segundo show en River, que el primer día hubo incidente, que había un loco en el público que creo que hizo o apuñaló a uno, no me acuerdo. Yo fui a ese primer River. Mirá, ese primer día vamos a aclararlo bien. Ese primer día, porque era un flor de tema organizar los shows de Los Redondos cuando ya estaban para convocar 120.000 personas, como es lo que te da la marca de 2 River, ¿no? Entonces recuerdo perfectamente que en aquel momento el jefe de gobierno era Fernando de la Rúa y el ministro de Seguridad se llamaba Enríquez. Y el primer día el show fue un show medio entrecortado, medio parecido a lo que pasó en Olavarría en su momento. Sí, ¿no? De hecho terminó con la luz encendida tocando. Exacto. Eso a disposición de un juez que actúa de parte, porque en un momento se detiene el show. Y claro, se tiene que tomar la decisión entre la justicia, las autoridades de la ciudad y la propia banda de qué hacer, porque el muerto todavía no se sabía si era un muerto, si había fallecido. Se habían visto que un chabón con un cuchillo empezó como a pedir plata a la gente que estaba, como a intentar hacer un afano. Es recordada la anécdota de Andrés Calamaro contando que él estaba en ese campo, claro, y que él vivió esa situación. Un Calamaro muy flaco que estaba en una etapa muy especial de su vida, la época del salmón. Estamos hablando del año 2000. La llegada a River de Los Redonditos de Ricota también marcó una experiencia muy especial, que fue trabajar con Rock and Pop y la organización de Daniel Greenbank, involucrado en cómo River aquella vez. Y yo no me voy a olvidar más, porque saben que soy hincha de River, y fui a ver 200.000 shows de los Rolling Stones, que congregan también toda una mística muy especial y multitudes, ¿no? Pero River, las cercanías de River, en los 2 shows de Los Redondos en River, a los que fui, parecía un barrio sitiado, un barrio como que la gente lo había abandonado, porque se venían, no sé, como que se venían las bombas de Rusia o las de Trump, ¿entendés? Todo el mundo había cerrado porque había como un temor muy grande a que algo malo podía pasar. Esto empezó con lo de Bulacio, básicamente, ¿no? Con la situación de Walter Bulacio, cuando Los Redondos empiezan a tener un poder de convocatoria tal donde realmente no alcanzaba con los lugares donde tocaban, donde quedaba mucha gente afuera. Entonces, de repente, cuando te quedan 10.000 personas en la calle y vos estás en el estadio de Obras, la gente va a la Avenida Libertador. Entonces se paraban en la Avenida Libertador esperando ingresar. El fenómeno iba creciendo de manera notable, porque además un disco como La Mosca y la Sopa fue un disco que además los hizo transversales por primera vez en las radios. Sí, los hizo masivos para mucha gente que nunca los había escuchado. Ellos pasan de los temas de Bang Bang hasta el 89, que sonaban en Rock and Pop básicamente, de un Bayón, con todo ese, digamos, ese vocabulario y esos códigos propios del rock, de la noche, de la bohemia, de las sustancias y de muchas cosas que el Indio ponía en palabras como nadie. Hacer una banda que de repente con el álbum La Mosca y la Sopa empieza a sonar en todas las radios gracias al éxito de Un poco de amor francés, Mi perro dinamita, que son canciones que se hacen crossover. Crossover lo llamamos a cuando de repente una canción se hace transversal y puede sonar de cortina en una M, en una FM, o en radios que no son de rock. Y te pasa FM Hit y te pasa cualquier otra radio que nada tiene que ver con el rock. A partir de ahí la gente empezó a multiplicarse. Y de repente empezaron las banderas a ser como un motivo muy grande. Las banderas, los tatuajes, las palabras del Indio eran grandes banderas que se llevaban, por eso a la altura de Luzbelito, Banderas en tu corazón, como primera estrofa de Juguetes Perdidos, se transforma como que cada estrofa del Indio Solari ameritaba una bandera. Era tal su poder de influencia y de llegada y de transmisión
en ese talento natural que tenía para escribir textos a la hora de hacer canciones de rock, que realmente el fenómeno parecía como que todo el tiempo nunca era del todo controlado. Y no había mucha forma de controlar. De hecho, yo creo que ellos sufrieron mucho también, y varias veces que el Indio ha parado shows. Claro. Sufría porque cuando hay algo que te desborda ya, es un movimiento popular Los Redondos, como vos decías hoy, ni la sociología lo puede explicar. No hay otra banda, en Argentina por lo menos, hablemos de Argentina, que tenga ese movimiento popular y social, excede todo, incluso la música. Yo me acuerdo de Junín, yo me acuerdo, fue 2013, 2014, por ahí, o un poquito antes. Junín, la verdad que uno iba por la ruta que te lleva a Junín, que son 300 kilómetros, y la verdad que el atolladero de autos que se hacía en rutas que eran de mano y contramano, con la gente yendo desde muy temprano, gente que había ido 2 días antes, inclusive a hacer campamento en Junín, en las plazas, como se daba, los asados y toda la demás. Bueno, generaba como que a medida que se iba acercando el momento del show y vos estabas a 100 kilómetros, a 200 kilómetros del show, te empezabas a desesperar y empezaban a ir los autos por, ya no las colectoras, sino por las banquinas, y se generaba como un efecto donde el que venía de frente, olvídate, era doble mano por la ruta hasta llegar a Junín. Y empezaba el show y afuera había, no miento, 30.000 personas quedaban afuera. Algunas con entrada, otras sin entrada, pero yo cuando yo digo, cada vez que organizaba un show parecía que todo quedaba chico, que Gualeguaychú quedaba chico, que Junín quedaba chico, y de repente el show en un momento tenía que abrir, y había muchas veces que las puertas se abrían solas, otras veces ellos al segundo tema, para no dejar afuera a los que quedaban afuera, que muchas veces tenían entrada y otras veces no, ingresaban después. Porque pasó a ser un fenómeno de masas increíble. O sea, si yo te digo que un artista de 60.000 personas mete 4 ciudades arriba de una, es un efecto inexplicable. Y que además nunca te repite el lugar. Porque además lo que tenía era eso. De repente iba a Mendoza, todos se acuerdan del show de Mendoza, el frío de Mendoza, y de cómo la gente se iba 3 días antes y era todo un acontecimiento. No, pero aparte el fenómeno era que vos ponele que él dijera, bueno, en vez de hacer un show para 300.000, voy a hacer 8 shows para 60.000. Pero los 8 shows ibas a tener a las 300.000 personas ahí. O sea, iban siempre a todos lados los 300.000 o los que fueran. Bueno, el primer disco de Los Redondos de Ricota se llamó Gulp y empezó a sonar en el año 85, diría yo. Y la verdad que Los Redondos nunca mandaron un single de difusión a decir, bueno, pon este tema cortado, viste, te lo mandaban en formato simple. Sin embargo, esta para mí es el primer hit de Los Redondos en las radios. Y en este día tan especial, tan difícil, donde intentamos, hablar nos cansa, hablar nos agota, estamos emocionalmente agotados por la situación y por todo lo que nos espera vivir en las próximas horas, que sabemos que va a ser muy doloroso. Y porque cada vez que vuelvas a escuchar cualquier estrofa de cualquier canción del Indio Solari, de Los Redondos, ya no te está hablando desde otro lugar. Yo esto lo viví con la muerte de Gustavo Cerati. Permítanme el ejemplo, digo, porque acá se armó un River Boca, pero en realidad había un respeto mutuo de los músicos. Pero cuando un artista que vos querés mucho y que genera algo muy popular abandona este plano de la vida, vos sentís que te canta desde otro lado. Entonces ahora, hoy en este día tan especial donde vamos a estar todo el día escuchando canciones de Los Redondos, vas a sentir que Carlos Solari te canta desde otro lado, que es del plano de la inmortalidad. Y todas esas canciones que formaron parte y que son la banda de sonido de tu vida, a partir de hoy tienen otra implicancia. Como si no hubiera sido todo importante hasta hoy, desde hoy en adelante todo va a ser aún más relevante en tu vida. Carlos Alberto Solari, El Indio, 1949-2026. Gracias por el rock.
Rock and Pop. 11 70 82 0959. Nos gusta el rock. No lo puedo explicar. Nunca fui fanático de este tipo. Y estoy llorando como si fuera mi viejo. Así que no puedo decir nada. Gracias por tanta música. Gracias por esa magia que nos llegó con el tiempo. Gracias. Hoy estás junto a los grosos, allá arriba, en el cielo. Abrazo. Hola Rock and Pop, hola Argentina. Saludos desde el sur de Colombia, sintiendo muchísimo la pérdida del Indio. La verdad que es muy duro para todos. Rock and Pop, gracias por acompañarme tanto tiempo. Un día tan triste como el de hoy, año 98, apenas 24 años, no era mi primer show de Los Redondos, pero presentaba Lobo Suelto en Huracán. Fui solo por primera vez a verlos y ahí me di cuenta que iba a pertenecer a una gran familia toda la vida. Tengo un montón de hermanos que ni lo conozco. Compartimos los mismos gustos. Un abrazo grande, un día muy triste, el peticero de Paso del Rey. Hola Rock and Pop, aprovechando esta triste noticia y que estoy escuchando su radio, yo también quería pasar a dejar mi testimonio de lo que fue el Indio en mi vida. Y quizás suene sorprendente porque yo solamente tengo 16 años, pero está presente desde el día 1 porque mi papá, que hoy tiene 52 y que lo escucha desde que tiene mi edad, básicamente me lo inculcó siempre. Así que estoy agradecida con el Indio y con mi viejo también, porque nos une, es algo que nos une y lo banco de aquí hasta el día que me muera. Estamos todos pensando en voz alta qué sentir en este momento, qué decir en este momento, porque esa canción que te impactó por primera vez, esa voz que te cantó en los últimos 30, 40 años de tu vida y que formó parte de las situaciones más felices en cada fin de año, cuando ponías el disco entero, El Bayón, Cordero, Lobo Atado. ¿Te acordás que sacaron el disco doble por separado? Lobo sí. Suelto, Cordero Atado. Discazo. Y bueno, era un puñado de canciones muy bien grabadas. Así, Los Redondos ahí tienen un salto en la grabación muy grande en el audio. Pero bueno, quiero ir un poco a lo que el personaje del Indio siempre fue construyendo de su forma de vivir, que fue una manera muy diferente del Star System del rock, que significa parar en los mejores hoteles, dar notas cada vez que vos haces un lanzamiento, hacer promoción, girar por el mundo, que te acompañen periodistas, mostrar el éxito. El Indio siempre eligió el sincretismo. En todas sus últimas 3 décadas, 4 décadas, fue una vida misteriosa, medio como a los Sandro, viviendo en un lugar casi amurallado, donde sabías muy poco de él, donde él elegía a qué 2 periodistas darles una entrevista, o 3 periodistas, cada vez que había un lanzamiento. Te recibía en su casa, en los estudios Luz Bola, donde grabó, donde él tenía un estudio montado, primero junto a Martín Carrizo, que era como el director de todo lo que se procesaba ahí. Debe haber mucho material grabado ahí. En el último tiempo el Indio, con las redes, él se había despedido de los escenarios y del formato álbum, y subió canciones con seudónimos, ¿no? El Mister y los Marsupiales. Hay un último material del Indio que lo subí hasta un cierto punto. Creo que en el último año ya no hubo más novedades musicales de parte de él, que rompían un poco el esquema de lo que era la música de Los Redondos. Y charlándolo con el propio Sky en su momento, Los Redondos, que para mí fueron una banda hasta el álbum Luzbelito, en la forma de construir los discos, ¿no? A partir de Finisterre y Momo Sampler, el Indio tiene otra manera de componer canciones, y ya no era
una banda de rock en una sala de ensayo, sino era el Indio componiendo y mandando por mail bases que él programaba, porque él estaba bastante conmovido por las tecnologías. Pero lo que a vos te pasa en este momento, y te va a empezar a pasar y te va a acompañar por el resto de tu vida, te lo digo porque a mí me pasó con Cerati y me sigue pasando al día de hoy. O sea, que siento que me canta desde otro lugar y cada estrofa me pega de una manera distinta. Todas esas canciones que escuchaste miles de veces, hoy, sin su presencia física, te van a pegar de otra manera. Te van a cantar desde otro lugar y van a seguir siendo tan significativas, tan o más significativas de lo que fueron hasta acá. El tránsito que eligió el Indio Solari por el no dar notas, el no ser un personaje público, el no exponerse a las situaciones públicas que buscan muchas veces imponer figuras, ¿no? Lo que te establece el mercado del rock como formas de promoción y eso. Bueno, él hizo de esos silencios, construyó la figura de un mito, ¿no? Que era que a veces alguno te dijera, me crucé al Indio en la mesa de votación, donde iba así como uno más, ¿no? Y votaba. Yo tengo un amigo que se sacó una foto con el Indio en caballito, claro, saliendo de votar. Claro. No sé si siempre votaría yo o esa vez. No hay relatos de él en notas, donde los redondos ya eran lo que eran. Repito, del 87 esta parte, algo masivo que fue creciendo a niveles inimaginables, ¿no? Porque el último show de Olavarría congregó casi 400.000 personas y marcó como un límite, ¿no? O sea, terminó siendo como su último show con él arriba del escenario. Y el fenómeno que generan los fundamentalistas del aire acondicionado, o sea, convocando grandes multitudes, haciendo 2, 3 estadios únicos, sin su presencia, con él vivo, con él mandando 2 canciones grabadas por video. Era la situación que él podía activar en este tiempo para comunicarse con sus fieles, con sus seguidores, con sus fans. Se transformó en algo más que una religión, se transformó en desde que, no sé, el Indio fue mito desde el 88, 89 para mí, o sea, un mito viviente, digo, al ser un personaje que no te lo podías cruzar por ningún lado, que no iba de invitado a discos de otro, digo, salvo de sus músicos, ¿no? O sea, en el último tiempo él graba El Ángel de los Perdedores con El Soldado, que se transforma en un clásico a la par de Los Redondos. Pero después trabaja con Esbaraglia, él le va discos con Guas grabó algo también en el último tiempo. O sea, él graba un solo cover, que es El Salmón, como consecuencia de que el que estaba en el masterplan de todo eso era Lito Vitale, que fue el hombre que cobijó a Los Redondos ese fin de semana donde se grabó Gulp, en la casa de Lito Vitale. Un personaje decisivo en la vida de Los Redondos, que vuelve a tocar con ellos en Luzbelito inclusive. Pero él tenía una amistad con Calamaro. Sí, Calamaro fue el invitado en el show de La Plata cuando el Indio estaba presentando por Correx, que era su segunda experiencia como solista, el disco de La Tapa Roja, y lo invita Andrés. Ese día abrió con Jugo de Tomate Frío, me acuerdo, de Manal, una banda que él rescataba la pluma de Javier Martínez y todo lo que él decía, como que en el árbol genealógico del rock, Los Redondos venían un poco de ese lado, ¿no? Pero después construyeron una música muy única y un universo lírico que no tiene comparación con nadie. Y después en la forma de sonar, o sea, era imposible para... No hacían falta, que estaban las pautas de las compañías, así. Los Redondos nunca pagaron pauta por sonar en ningún lado. Y sin embargo había una demanda natural de poner tema de Los Redondos en todas las radios. Digo, y eso forma parte de este universo que estamos intentando hoy explicar. En resumidas cuentas, pareciera como que todo nos queda chico, o sea, o que es demasiado grande lo que pasó como para intentar condensarlo en palabras que te lleguen a vos, que estás ahí del otro lado y que todavía no sabés, porque estábamos hablando recién con Gabriel, con Maggie, que hay velatorios que son históricos, ¿no? Acá, teniendo en cuenta las características del Indio y sus decisiones,
quizás él ya tenía una decisión tomada de cómo tenían que ser sus exequias y cómo debía despedirse. Acá no sabemos si estamos en la puerta de 3 días de un velatorio histórico o de un acto sumamente privado del cual igual se están convocando ahora para las 6 de la tarde van a ir a Plaza de Mayo muchos fans. Algo que también siempre me llamó la atención, mucha gente en la puerta de la casa, es que en el 87, 88, 89, yendo a esas obras, había un público que era generacional la cosa, ¿no? Digamos, los que estaban arriba del escenario por ahí tenían 5 o 10 años más que vos, pero eran la banda de tu tiempo, conviviendo con otras expresiones artísticas, ¿no? Voy a poner otros ejemplos. Charly García siempre formó parte del Star System, o sea, es un artista de dimensiones increíbles y un día va a llegar la muerte de Charly García y también será un día histórico y será una bisagra como pero el fenómeno Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, ya desde la propia concepción del nombre de la banda, ¿no? Que era Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, era como un personaje como de ficción. Yo me acuerdo que cuando lo sacamos al otro día, después del fallecimiento que se da en el primer River de los Redondos de Ricota y se decide hacer el segundo al otro día, sacamos al ministro de Seguridad y me llegó a decir Enrique torpemente: estuve reunido con Patricio Rey y quedamos en que están dadas todas las garantías para que se pueda dar el show de River. ¿Cómo hiciste, no? Habló con Patricio Rey. Pero forma parte de esa locura que plantearon los Redondos desde el momento en que decidieron ser una banda y tocar. Los Redondos tuvieron distintas formaciones en los primeros 2 álbumes, después conformaron una que fue como la fija y que lo llevó a los grandes escenarios, a tocar en Montevideo, donde también muchas veces era un refugio para ellos tocar en Uruguay, y se cruzaba pero toda la monada el Río de la Plata con tal de ir a ver a los Redondos. Tocaron en Racing, tocaron en River, Huracán, el predio de exposiciones. Sí, claro. Y después el fenómeno del indio solista es un fenómeno también. Nació en Salta, él toca por primera vez y para un auditorio de 50.000, 60.000 personas. Después se fue agrandando la cosa, porque lo que contaba el último mensaje del último oyente es una gran verdad. Tenía la chica 16 años, ¿no? Contaba. Y que su padre le había inculcado la música de los Redondos de Ricota. Claro, cuando vos te vas de viaje y tenías el control de el pasacassette o el pasacidís y le ponías el disco a tu hijo, bueno, después lo hiciste parte un poco de esa música que hoy le resulta en el playlist, hoy que se habla tanto de playlist. Claro, iban las familias, o sea, vos de repente tenías a los que venían de San Pedro, era una cuestión muy federal, muy argentina, de todas partes, de todas las provincias, iban a donde el indio convocaba. Y en muchos casos, muchos llevaban a sus hijos e iban en familia y arrancaban 2 días antes en un Ford Falcon o en un auto viejo o en un auto más moderno, pero llevando a sus hijos a que vivan la famosa misa ricotera, ¿no? Como en un momento empezó a denominarse. ¿Se acuerdan ustedes de la única conferencia de prensa que dan los Redondos en Olavarría, que fue cuando en su momento no les dejaron hacer el recital porque se había desbordado por completo? Hablamos de una figura única, mítica, que nosotros acá somos el país de Charly, de Spinetta, de Cerati, de Luca Prodan, pero lo del indio y esa colectora por la que se manejó el indio para convocar 300.000 personas en un mismo lugar, que vengan de todas partes, porque nunca era acá nomás, y había grandes dificultades y grandes impedimentos para organizar recitales en Capital Federal después de lo sucedido en River. Es un día muy especial y la verdad que uno, cada vez que, les voy a ser muy honesto, cada vez que dejo al aire siento que no estoy a la altura de lo que está ocurriendo y de lo que está sintiendo vos ahí del otro lado. Intento volcarlo en palabras de una manera muy sentida. Me acuerdo históricamente de lo que fue mi único acercamiento en la vida con el Indio Solari, que fue en el estudio de Lalomir, en Núñez,
donde hicimos, aquella vez ellos presentaban Finisterre en River y habían elegido la producción de Rock and Pop como empresa para montar el espectáculo, teniendo en cuenta todas las precauciones que habían que tomarse y todos los cuidados. Y aquella vez, yo que formaba parte de Mal de Radio, por supuesto que el Indio conocía mucho a Lalo, a Bobby, a Douglas Vinci. Yo era un pibe muy tímido que no me animaba ni a sentarme a la mesa del estudio que habían formado, ¿no? Y en un momento me dieron pie para una pregunta y yo le hice una pregunta al Indio Solari y no me acuerdo cuál fue la pregunta, pero creo que fue algo así como artista, ¿extrañas esa cercanía que genera por ahí tocar en un teatro, como pasó en los tiempos de octubre, esas cosas? Creo que fue algo así la pregunta. Pero y el Indio me contestó que sí, pero que era algo imposible, que el fenómeno de los redondos excedía cualquier tipo de reducto pequeño, porque había un caldo en ese público que mezclaba al papá que llegaba a su hija o su familia, a su esposa, con los pibes que iban a tener un fin de semana largo, con bebidas, con asado y esas cosas, y con un público también de pibes que estaban realmente muy jugados con la vida, que estaban muy intoxicados y que también seguían al Indio como un gurú, ¿no? Como a donde vos vayas yo voy a estar, aunque no tenga un mango. Y veías pibes de Mendoza y decían, no tengo un peso ni para entrar acá, pero siento que voy a entrar igual. Bueno, el Indio Solari, a partir de hoy todo cambia. Seguirá siendo ese fenómeno de masas y esas canciones que vas a seguir escuchando y eligiendo para vivir y para pasarla un poco mejor, porque cuando uno elige la canción de un artista que le gusta es para pasar un momento mejor. Pero ahí te canta desde otro lugar, desde la inmortalidad, desde eso a lo que nos fue preparando en los últimos años, sabiendo que era un ser humano de carne y hueso, que tenía un enorme talento para componer canciones que quedan y quedarán marcadas y seguirán formando parte de la música que ponemos en esta radio y elijas para los distintos momentos de tu vida. Indio Solari, un inmortal. Sabes que tenés razón, Martín. Buenas tardes, estoy escuchando muy atento a lo que hablan y los temas que están pasando de Los Redondos, lo escucho y la sensación de que el flaco ya no está y te está hablando de otro lado. Esa misma sensación es, no sé si es escalofriante, pero es una sensación y te genera una emoción extraña. Que bueno, nos vamos a tener que acostumbrar lamentablemente porque ya dejó este plano, ¿no? Que paz descanse, Indio querido, que paz descanse, de parte del grupo, de todos mis amigos que te seguimos a todos lados, toda la vida, loco, escuchándote toda la vida, y siempre un tema ahí tenías para cada momento de la vida. Acá el negro de Bajo Flores, loco, ojalá pase mi mensaje. Saludo al cielo. Despertarme y escuchar Mi Perro Dinamita todo lo que da, porque mi viejo subió el volumen cuando sonó en la radio. Ese cassette, La Mosca y la Sopa, de una amiga que me prestó y nunca más se lo devolví. Tantas juntadas con amigos, tantos viajes, ese recital tan trascendente en Olavarría. En mi infierno, más infierno, y en mi cielo, siempre escuchando Los Redondos de fondo. Muchas gracias, Indio. Carlos Alberto Solari, El Indio, 1949-2026. Hasta siempre. Rock and Pop. Bueno, lamentablemente, se fue un ídolo. Yo de los 11, cuando estaban los cassettes pirata, tuve mi primer cassette pirata de Los Redondos, y de ahí nunca más dejé de escucharlos, y todos los días era como una energía que te transmitía, sinceramente. El tipo, ya la voz de él es como te eriza la piel y te transmite una energía que te levanta de donde sea y te da fuerza para vivir. Pero bueno, que en paz descanse. Hola queridos, abrazo grande para todos, gracias por acompañarme hoy, día muy triste. Abrazo para todos, me siento
siento que sin él no la van a poder dar vuelta. Ahora sí está difícil, loco. Abrazo grande. Buenas tardes, tengo 24 años, soy Joel. La verdad que hoy a la mañana lloré, estoy mal, estoy bajoneado. El Indio, lo más grande que hay, la empecé a escuchar gracias a mi viejo me hizo ser fanático del Indio Solari. La verdad, nada, que en paz descanse, ojalá que hoy sea una multitud de gente, que nada, despedirlo en paz, tranquilo, como él quería, ¿no? Fue un golpe muy, muy, muy duro. Carlos Alberto Solari, El Indio, 1949-2026. Hoy despedimos a un referente, un transformador cultural, un ídolo absoluto en épocas bravas para encontrar el camino. El Indio Solari no fue un cantante, fue un movimiento. Y muchos marines de los mandarines. Con los redonditos de ricota, convirtió cada recital en un ritual, donde miles de almas encontraban libertad, rabia y poesía. Nena, mi casa suburbana, me ofreces sobre tu prisión. Sus letras eran enigmas. El Indio hablaba en código, pero todos lo entendían. Con Los Redondos vendió más discos que nadie, sin depender del sistema. Llenó estadios, generó peregrinaciones masivas y convirtió a ciudades enteras en santuarios ricoteros. No lo soñé. Se enderezó y brindó a su suerte. El Indio fue la voz de los que no tenían voz, el espejo de una Argentina herida y rockera, el grito de una generación que nunca se resignó, su figura es mito y leyenda. Mientras en algún parlante suene jijiji, el pogo más grande del mundo estará siempre presente. Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí, solo seguir cantando. Hasta siempre, Indio Solari. Gracias por el rock. Hasta ahora. Bueno, Bobby Flores nos acompaña esta tarde también, es nuestro invitado. Vamos a presentar al amigo Rosso. Yo le digo Rosso, siempre por el apellido. Solari, ¿qué tal, Indio? ¿Cómo estás? Bueno, a la gente de Radio Splendid, un cariño para todos. Vos escuchabas Radio Splendid, yo me acuerdo. Stentor, los grandes informativos de Splendid, recuerdas también. El Indio Solari, Sky. ¿Qué tal, Sky? Salud, buenas noches. Él es siempre como así, como que empieza tímido. Después cuando lo encontrás a las 3 de la mañana es otra cosa. Pero... Porque Sky vio a Jimi Hendrix. Vio a Jimi Hendrix. ¿Cuándo lo vio? ¿O no? Así es, sí. Anoche, dice. No, lo vio una vez, lo vio tocando una vez. Año 68. Lo vio a Hendrix, loco, este pibe lo vio a Hendrix. ¿Y vos cuántos años tenías? 16. 16 años. ¿Y qué contaba? Nadie lo vio. Nadie lo vio a Hendrix. Nadie lo vio a Hendrix. La primera pregunta es: ¿qué hacía con Hendrix? O sea, ¿cómo llegaste a ver a Hendrix? O sea, por menos de 16 años me llevaban a lugares de mierda, ¿no? Yo iba a ver a Gaby fue Miliki. La historia en realidad es un poco larga porque arranca de cuando tenía 15 años. Me gané un premio, un primer premio gracias a la guitarra, de tocar la guitarra. El premio era un viaje a España. Y yo tenía en ese momento 15 años, viajé con mi hermano Guillermo, que era un año mayor que yo, llegamos a España, fuimos a Francia, y teóricamente para estudiar, a seguir algún curso de algo. Justo año 68, mayo del 68, había pasado, era diciembre, noviembre, diciembre, manifestaciones, barricadas en la calle. O sea que estuviste en el mayo francés. No estuve en el mayo, mayo estuve en diciembre, pero bueno, donde se gestó, claro. Bueno, conclusión, entre manifestaciones, barricadas y todo, nos deportan de Francia, porque a los presos me parten la cabeza, supongo que ahí me quedó alguna marca de algo. De ahí pasamos a Londres, y en Londres, bueno, estaba pasando otra cosa absolutamente maravillosa, que era todo este comienzo de esta segunda parte de la cultura rock, digamos, con Hendrix, Cream, Traffic, Pink Floyd, bueno, claro. Sí. Y bueno, en una de esas tocó Hendrix y tuve el gran privilegio de verlo en el Royal Albert Hall
¿Y vos qué hacías? Cuando él tenía 16 años viendo a Hendrix, ¿vos qué estabas haciendo? Grande. No sé, no me acuerdo qué hacía. Bueno, también uno acá tenía, en la ciudad de La Plata, bueno, esto alguna vez les he contado, de ser una ciudad integrada por gente de clase media y estudiantes. Las informaciones llegaban, por supuesto, tardías como era en la época, para conseguir los discos que salían allá, tardaban un tiempo, pero siempre había amigos itinerantes y todo esto que iban, o qué sé yo, tanto a California o a Holanda o a algún lugar, y traían los distintos productos que uno consumía alegremente. Entre esos venían los discos de toda esta gente, ¿no? Nosotros en realidad nos criamos escuchando esa música. No tanto el rock nacional y todos los embriones del primer rock nacional. No la pesada, ¿no? Bueno, la pesada ya es mucho más luego, ¿no? ¿La cofradía era de esa época? La cofradía, sí, quizá un poco luego, pero también es una de las primeras bandas que hubo acá en el país. ¿Eran de La Plata? Eran platenses. Bueno, en realidad no eran platenses, la mayoría eran coprovincianos míos, eran entrerrianos, creo que casi, no sé, la mayoría, Cubero, Morsi, todos eran. Lo que pasa es que estaban en la trova. La trova entrerriana. Lo que sí, bueno, estaban viviendo en La Plata, en esa época, sí. Pero hay que contar esa época en que los discos realmente llegaban 3 meses después. Yo siempre me acuerdo, hay una famosa batalla entre los norteamericanos y los ingleses que se libró 3 meses después de que se había firmado la paz en Inglaterra, porque llegaban las noticias tarde. Bueno, eso pasaba un poco acá, los discos llegaban sí, tarde, sí. Varios meses después. La única manera es esto, los amigos bien pudientes o aquellos que arriesgadamente viajaban a la buena de Dios. Sky, por ejemplo, uno de ellos, y que traían, una de las cosas que traían eran LPs. O sea, el que llegaba con valijas con discos era como que lo iba a visitar todo el mundo. Aparte no se copiaban los discos en esa época. ¿No? El celoso. No, bueno, una de las maravillas que tenía celoso, lo tenía nadie. Una de las maravillas que tenía ese momento es que todo el mundo estaba a favor de la diversidad. A nadie le interesaba copiar un modelo exitoso porque se suponía que el éxito venía de diferenciarte, ¿no? Estaba mal visto copiar. Estaba mal visto en el cover, por ejemplo, estaba mal visto. Yo creo que sí, pero ni siquiera se lo planteaba. En general la gente lo que quería era hacer otra cosa. La garantía de éxito un poco estaba dada por la novedad, no porque la emulación de un plan exitoso. Digo, en general, si uno tocaba el sitar, el otro tocaba, qué sé yo, el acordeón, el otro, no sé, siempre había como una inclusión paulatina, no digo desde los inicios, ¿no? Pero el fagocitarse del resto de las culturas y de las músicas étnicas y todo eso es medio una característica de la cultura rock, ¿no? Pienso yo. Cuando yo venía para acá, hace 2 días me pasa algo muy raro. Nunca me pasó, no sé, a los otros que estamos acá, que voy a hacer una nota y convente haya sido que no tuvieron la suerte de grandes, de los que vinieron acá, nunca me pasó que nadie me diga por la calle suerte. Nadie me dijo nadie me preguntaba exactamente la dirección porque entendían que era un secreto. Es la primera vez que hay gente que me ofrece plata para venir conmigo a una entrevista. Estoy hablando en serio. Vamos, pero dice, ¿no te acuerdas? Ahora pero qué sé yo. Perdí como 5 veces. No me lo decís ahora. No, alguna vez has perdido, quizá, y esa es una cosa que uno tiene buena memoria de agradecer, alguna vez que nos avisaste de algo de una grabación que andaba por ahí dando vueltas y que podías haber utilizado a tu favor, y bueno, eso es una cosa que me ha pasado el tiempo. Otra vez voy a llorar. Pero yo me pregunto ¿qué piensan ustedes que la gente piensa de ustedes en un punto? ¿Por qué me desean suerte? ¿Por qué me respetan no decir el lugar? ¿Por qué respetan todo lo que ustedes plantean que hay que respetar? Que es bastante esquizofrénico, sí. Porque hay, podemos tener otro ejemplo, Sandro, que no sale nunca de su casa. No, sí. Hablando de la esquizofrenia. Pues Sandro toca por lo menos más seguido de Los Redondos. Pero no va bueno. Pues yo sé que supongo que te han deseado suerte por el hecho de que hay un ritmo, que yo los escucho hablar a ustedes medio fascinado, hay un ritmo radial, que quizá uno no es el que promete mejor seguir ese ritmo, entonces por ahí te habrán deseado suerte para ver cómo levantaban la noche, qué sé yo. No, bueno, yo no sé, yo supongo que uno tiene
mira esto como una especie de diseño medio demente que miles de personas hacen de uno. Este asunto de dar reportajes, que uno aprovecha el momento que está por hacer algo, sacar un álbum o hacer un show, en realidad sirve para aclarar los malentendidos que se van sumando todo el tiempo que uno no dice nada. En tanto y en cuanto vos formas parte de un plan medianamente exitoso, si vos no enunciás nada, termina describiendo el fenómeno otro, describiendo las cosas. Bueno, cuando ya la mochila está un poco cargada de sida, de que estás muerto, de que compraste un teatro, de que fuiste profesor de educación física en el colegio militar, bueno, entonces ahí venís y decís, bueno, achiquemos un poco el vuelo, que no es para tanto, digo, ¿no? Uno tendría que haber hecho varias vidas. Es como cuando te encontrás con un chico, ahora que estamos acá rodeados de gente casi coetánea, de chicos que te dicen que yo te iba a ver a la esquina del sol y vos lo mirás y decís, pero no había tantos bebitos en la esquina del sol, ¿no? Bien, ¿y por qué? Bueno, esto lo acaba de explicar el Indio de alguna manera, ¿no? Cuando se viene el concierto, cuando se viene el disco, por ahí hay una necesidad de explicar las cosas, pero mucha gente se pregunta, por ejemplo, o el famoso tema de la tranza, que puede ser inexplicable o explicable, ¿por qué ahora le dan nota a Clarín, por ejemplo, ¿no? O a La Nación? No, pero eso... Lo digo como un gran medio, pero la gente se lo pregunta y dicen, bueno, pasó cuando fueron a obra, ¿te acordás que gritaban Los Redondos tranzaron cuando fueron a obra? El tipo de movida tampoco es así, digo, tampoco pareciera ser que uno es una especie que tiene como un repelús por... Lo que pasa es que, sinceramente, pensamos que no tenemos mucha más cosa que agregar a lo que hacemos en lo que llamamos la obra, o como carajo le quieras llamar a la música que uno hace. Es más, la mirada nuestra es que generalmente terminás capitalizando eso, apajando el nivel de sugestión o de misterio que debe tener una obra, y para valerse por sí misma y ser convincente. Entonces no hay, pero en general yo creo que no sé, puede haber habido alguna época que tiene que ver con otros motivos, que no hemos dado notas a los medios que vos decís, pero tiene que ver generalmente las líneas editoriales o ese lugar de medio de poder que se generan en los lugares donde se generan las revistas estas, los suplementos de los diarios, tienen cierta militancia. En la época que los 5 o 6 tipos que están ahí trabajando son posmodernos, terminan haciendo la crónica de eventos que reúnen a 20 personas en lugares muy selectos e ignorando fenómenos un poco más masivos. Entonces, realmente ir a dar notas donde no están a favor de lo que vos hacés, no les interesa, sino simplemente la resonancia que tiene, no sé qué le puede agregar a lo que uno hace, ¿no? Pero, ¿entienden el verticalismo que tienen hacia el público? O sea, el público obedece eso. Bueno, estamos convencidos que es totalmente al revés, ¿eh? Nosotros creemos que Los Redondos... No sé si obedecemos, yo creo que hay como un juego que está dado en esto durante años. De la única manera que un plan independiente funciona es con el alimento que le dan estos chicos que compran la entradita, que compran el CD, que compran eso. El día que eso se corta, vos no tenés un contrato firmado con ninguna corporación por 4 años más o por 3 álbumes más. El día que eso se acaba, se acaba. Entonces... pretender que uno está gobernando eso, piloteando eso, yo sinceramente no creo en esa fórmula. Creo que en realidad, de alguna manera, ellos están gobernando el viaje. El día que esto no les signifique nada, el día que no los conmueva, que no resuenen con la música que hace, se acabaron los Redondos. Es así de simple. Ustedes se quedan charlando acá, yo me voy con Sky a un cuarto que tenemos aquí vecino, que tenemos que... vamos a hurgar discos viejos. Porque hay algunas cosas que son como reliquias. Vamos a ver qué encontramos. Ustedes charlen un poco y de pronto aparecerá la música o les pegaremos un grito, porque esto, viste, en el campo es así, no tenemos una infraestructura, digamos, como, viste, intercomunicadores, a quinto comando, me escuchan, no. Entonces, vamos a buscar algo con Skype, le vamos a preparar un disquito que nosotros le preguntamos. Y mientras tanto ustedes siguen charlando acá con el Indio, porque yo me lo llevo a Skype. Indio, seguí contestando, mientras vos prendés un cigarrillo, hoy estaba reunido con gente así de marketing, todo eso, y comentaban, me decían, qué suerte, bueno, Los Redondos, hablaba con el Indio, con Sky, que yo. Y me decían, qué loco, ¿no? Porque sin querer hacer marketing, hicieron el mejor marketing de todos. O sea, no tienen que comunicarle a nadie quiénes son, cómo trabajan, cómo componen, cuándo sacan los discos, cuándo los editan. Porque ya el mundo, todos están informados, y ustedes no hablan. Todo el mundo está informado de todo sin que ustedes abran la boca.
Sí, avanzaron a Internet, o sea, tuvieron 10 años antes de Internet casi. Sí, no sé, yo lo que creo que es de movida, esto ha ido pasando a través del tiempo, ¿no? Entonces, cuando vos ves que la banda estaba rock and rolleando 8 años antes del primer álbum, los tiempos eran diferentes en esa época, ¿no? Y yo creo que lo que ha ido pasando es que en realidad volvemos a lo que hablábamos recién. En realidad es una banda, un plan, un viaje que ha ido siendo empujado por la gente, es decir, la que nos ha llevado a las distintas dimensiones, a los espacios, a los escenarios musicales que tenemos, los distintos, en realidad es la cantidad de gente. Entonces siempre estamos jugando con eso. Cuando la gente excede el marco del último escenario, bueno, buscamos saber, intentamos inventar algún estadio como Huracán y después como Racing, y bueno, ahora nos atrevemos a ver qué pasa en River, que es uno de los cantitos de la hinchada. Hasta siempre, Indio Solari. Gracias por el rock.